Bueno, seguimos con el repaso para el parcial, ¿sí? El tema que nos quedaba ver es el tema de flip-flops, así que vamos a hablar un poquito de los flip-flops asincrónicos. Los flip-flops o biestables asincrónicos son aquellos que no responden a un reloj, solamente responden a los impulsos de las entradas. Entonces, el primero que habíamos visto era el flip-flop SR, ¿sí? El flip-flop SR tenía dos entradas, justamente S y R, ¿sí? Y los valores posibles para las entradas eran 00, 01, 10, ¿sí? Y la entrada 11, ahora la vamos a charlar, pero era uno de los estados no permitidos, ¿sí? Ya que deja el biestable en un estado no estable, ¿sí? El biestable queda oscilando. La salida de todos los flip-flops es Q en general, ¿sí? En realidad hay dos, Q y no Q. Y tiene sentido verlas en el tiempo, ¿sí? Cuánto vale Q en un determinado momento T y cuánto vale en un T siguiente, ¿no? Entonces, lo interesante del SR es que si S y R son ceros, lo que vale Q en el momento siguiente es lo que valía en el momento anterior, es decir, lo que valía en el momento T-1, ¿sí? Y para todos los flip-flops yo voy a hablar en general de la salida solamente Q, la otra salida, que es la no Q, es justamente lo contrario de lo que vale Q, ¿sí? Entonces, dijimos cuando S y R valen 0, el estado de Q se mantiene. Cuando R se pone en 1, lo que indica la R es el estado de reset, ¿sí? Si sirve acordarse de eso. Resetear un bit es ponerlo a 0, es decir que no importa el valor que tenía antes, ¿sí? Lo que hago es ponerlo en 0, ¿sí? Asimismo, el estado cuando S vale 1 y R vale 0, ¿sí? La S indica el estado de set, es decir, poner Q en 1, ¿sí? Y bueno, el estado, cuando las dos entradas son unos, el flip-flop dejaba de responder y oscilaba. Entonces decimos que la entrada 1-1 no está permitida, ¿sí? Es un estado prohibido, ¿sí? Podemos decir que es un estado prohibido, ¿sí? Bueno, esta es la tabla de verdad del flip-flop SR. Acuérdense que cuando las dos entradas son ceros, el estado de Q se mantiene. Cuando S vale 0 y R vale 1, eso indicaba un reset, entonces Q pasaba a valer 0. Y cuando S vale 1 y R vale 0, eso indicaba el estado de set, es decir que Q pasa a valer 1, no importa lo que valiera antes, ¿sí? Seguido del flip-flop SR habíamos visto el flip-flop D. El flip-flop D tiene una entrada sola, ¿sí? De hecho se implementaba con un SR donde una de las entradas era la negación de la anterior, ¿sí? Este flip-flop no tiene mucho sentido siendo asincrónico, ¿sí? Tiene más sentido cuando veamos el biestable D, pero sincrónico, ¿sí? El que responde a un estado de reloj. Pero bueno, las dos entradas posibles para el flip-flop D son, bueno, que D valga 0 y que D valga 1. En cuyo caso Q en el momento T vale lo que vale D. Es decir, si D vale 0, Q también vale 0. Y si D vale 1, Q también vale 1. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que el flip-flop D, cuando responde al estado de reloj,
mantiene su estado, mantiene el estado de Q cuando el reloj, cuando la entrada del reloj no habilita al cambio, y cuando la entrada del reloj habilita el cambio, Q vale lo que vale D, ¿sí? El otro biestable que vimos es el JK, ¿sí? El flip-flop JK tiene dos entradas, ¿sí? J y K, y a diferencia del SR, es muy parecido, pero permite todos los posibles valores de J y K, ¿sí? Que J valga 0 y K valga 0, que J valga 0 y K valga 1, que J valga 1 y K valga 0, y que J valga 1 y K también valga 1, ¿sí? En todos estos casos el flip-flop responde de la siguiente manera. Tenemos el Q en un momento determinado. Si las dos entradas son ceros, el Q se mantiene, es decir, si Q valía 0, sigue valiendo 0, y si Q valía 1, sigue valiendo 1. Si J y K son diferentes, Q vale lo que vale J, ¿sí? Es decir, que cuando J es 0 y K es 1, Q vale 0. Sería como un reset, ¿sí? Si J vale 1 y K vale 0, Q pasa a valer 1, ¿sí? En el momento siguiente. Y acá está la diferencia con el flip-flop SR. En el flip-flop SR, cuando S y R valían 1, la entrada está prohibida. Lo que pasa con el JK cuando J vale 1 y K vale 1 es que el valor de la entrada siguiente es lo que valía el estado anterior negado. Es decir, que si Q valía 0 en el momento anterior, ahora pasa a valer 1, y viceversa. Si Q valía 1, bueno, pasa a valer 0, ¿sí? Es decir, que cambia el valor de Q al estado no Q, ¿sí? Bueno, también habíamos visto el otro flip-flop, el flip-flop T, ¿sí? Flip-flop T tenía una entrada sola que podía valer 0 o 1, ¿sí? Y el flip-flop T, la T es por toggle, ¿sí? Se escribe así, toggle con 2G, si no me equivoco. Chequeen esto. Es con 2G o con 2O, no recuerdo bien. Pero bueno, lo que hace el flip-flop T es intercambiar el estado de Q por el de no Q si T vale 1, ¿sí? Es decir, que si T vale 1, el Q siguiente, ¿sí?, es lo que valía el Q anterior negado, y si T es 0, Q vale lo que valía anteriormente, es decir, no cambia, ¿sí? Bueno, estos son los flip-flop que habíamos visto. Cada uno tiene su implementación en compuertas. Yo no lo voy a mostrar porque lo vimos en la práctica. De todas maneras hay ejemplos en internet, salvo para el D, que bueno, no tiene sentido cuando es asincrónico, ¿sí? Así que bueno, en el próximo video vamos a ver qué pasa con estos flip-flops cuando responden a un pulso de reloj, ¿sí? Así que nos vemos en el próximo video.